El nacimiento de Jesús constituye una de las fechas más celebradas en Occidente. Sin embargo, el contraste entre las interpretaciones históricas y los relatos de la Biblia no siempre coinciden en este asunto, y en este video hablaremos sobre las fuentes, sus interpretaciones y cómo se estableció la fecha actual para conmemorar el nacimiento de Jesús. Las principales fuentes son los Evangelios de Mateo y de Lucas, escritos aproximadamente entre los años 80 y 90 después de Cristo, mientras que los textos más antiguos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Marcos y las 7 cartas del apóstol Pablo de Tarso, no mencionan nada de sus primeros años de vida. Los Evangelios de Mateo y Lucas incluyen lo que se conocen como los relatos de la infancia de Jesús. Aunque desde el punto de vista cronológico son incompatibles, Marcos asegura que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, poco antes de su muerte. Debido a que Herodes falleció en el año 4 a.C., según el Evangelio de Mateo, Jesús debió nacer entre los años 4 y 7 a.C. Lucas, por su parte, no habla de Herodes, pero relaciona el nacimiento de Jesús con el censo de Quirino. Según su relato, María y José tuvieron que viajar desde Galilea hasta Belén para poder registrarse en el censo. Asegura que la pareja tuvo que viajar hasta allí, a pesar del avanzado estado de gestación de María, porque era el lugar de nacimiento de José. El censo se llevó a cabo de acuerdo al historiador Flavio Josefo en el año 6 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia de mínimo 10 años entre Mateo y Lucas. Por otra parte, los historiadores han tomado en cuenta otros hechos históricos que son mencionados en los Evangelios, especialmente el de la figura del prefecto Poncio Pilato. Se sabe que Jesús murió durante la prefectura de Pilato, que tuvo lugar entre los años 26 y 36 después de Cristo, y que comienza a predicar en el 15º año del emperador Tiberio. Si seguimos a Mateo, y Jesús nace en el año 4 a.C., en los últimos años de Herodes, tiene sentido ya que éste moriría en el año 30 y tendría quizás unos 34 años. Sin embargo, si seguimos a Lucas, las cuentas no salen, debido a que los tiempos del censo no se corresponden y se entiende que Lucas lo utilizará como excusa para mover a unas personas que son de Nazaret en el norte de Israel hasta Belén, que es donde tiene que nacer el Mesías de acuerdo a la profecía de Miqueas. Los evangelios ofrecen otras referencias históricas que nos permiten situar a Jesús en el tiempo, pero no existen otros textos donde quedará registrada su vida. Flavio Josefo, historiador del siglo I, menciona a Jesús en su Historia de los Judíos, que escribió en torno al año 95 después de Cristo, pero no menciona su nacimiento. Los primeros cristianos no se interesaron en recordar momentos o hechos concretos de las enseñanzas de su maestro, porque consideraban que la llegada del reino de Dios era inminente. No era algo que ocurriría en un futuro, en el fin de los tiempos o tras el juicio final. Sin embargo, conforme los coetanos de Jesús murieron y las siguientes generaciones se dieron cuenta de que el reino no llegaba, surgió la necesidad de dejar por escrito lo que se sabía sobre él para transmitirlo a las siguientes generaciones. Es por eso que el cristianismo escribe la biografía de Jesús en reversa. Los textos más antiguos se refieren a la muerte y a la resurrección, luego se empieza a hablar de su vida pública, de los 3 años de predicación, y por último, los 2 textos que hablan del nacimiento son los más recientes, los de Mateo y Lucas. Pero, si tiene más sentido la fecha del año 4 a.C., ¿de dónde viene la fecha del año 1? Antes de responder, si te está gustando este video, suscríbete y deja tu like. La respuesta se explica a partir de la figura de un monje bizantino del siglo V, Dionisio el Exiguo. A Dionisio, estando en Roma en torno al año 497, el Papa le encarga que determine la fecha de la Pascua para ponerse de acuerdo con las iglesias orientales, para lo cual se le pidió que investigara cuándo Jesús nació exactamente. Dionisio era un cronógrafo, es decir, estudiaba la cronografía a partir de los textos de la época, por lo que no contaba con las fuentes con las que cuenta hoy en día un historiador. El monje determinó que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma, y señaló el 754 como el año 1 de la era cristiana. Esta forma de numerar los años se impuso con el tiempo y con él el error de la fecha de nacimiento de Jesús. Dionisio tuvo que lidiar en sus cálculos por una parte con los calendarios lunares y por otra con un calendario solar juliano que no era tan perfecto como el gregoriano. La propuesta de Dionisio acabó por ser aceptada durante los siglos siguientes por todas las iglesias cristianas y ha acabado por ser universalmente admitida como base cronológica en todo el mundo occidental. La fecha del 25 de diciembre se estableció antes del cálculo del año, tratándose de un invento cristiano. El emperador Teodosio I el Grande
estableció después del año 380 el cristianismo como religión exclusiva del Imperio Romano. Posterior a esto, la Iglesia intenta asimilar dentro del cristianismo todo lo que le sea posible del paganismo. El 25 de diciembre en el Imperio se celebraba la fiesta del Sol Invicto, el día en que Zeus, el Sol, vencía a las tinieblas. Festejaban el solsticio de invierno, el momento en el que los días empiezan a ser más largos. El solsticio es el día 21, pero los antiguos lo celebraban el 25 porque era la fecha en la que ya se notaba que el Sol Invicto estaba venciendo las tinieblas. A lo que decidieron que el Sol Invicto era Jesús. Por eso se cristianiza esa fecha y se determina que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. En ese mes, los romanos también celebraban los Saturnales, una fiesta dedicada al dios Saturno en la que se colgaban guirnaldas e incluso se intercambiaban regalos. Así que hasta el siglo IV no se empieza a celebrar el nacimiento de Jesús. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle like, al igual que activar la campanita para que no te pierdas más videos de historia y prehistoria.